está, está saliendo la fumata de esta chimenea ahí en la Ciudad del Vaticano. Es humo negro el que está saliendo desde esta chimenea, Isel. Sí, exactamente. La expectación era gigantesca con un retraso larguísimo, siendo las 3 de la tarde, hora nuestra, 9 de la noche, hora local. Finalmente sale humo negro o fumata en rigor de esta chimenea donde habíamos puesto nuestra mirada durante toda esta jornada. Lo estamos viendo con la imagen aérea también a esta hora en vivo de la Plaza de San Pedro, como sale precisamente este humo negro de la chimenea de la Capilla Sixtina. Finalmente eso determina, Felipe, que no hay papa, se mantiene el cónclave. Vamos a ver el día de mañana entonces las siguientes votaciones. Ahí ya el humo es muchísimo más profuso y con ello también, por cierto, la reacción de los fieles por lo demás que se han estado apostando en estas últimas horas, precisamente en la Plaza de San Pedro, en estas últimas ya 3 horas prácticamente, Felipe, que se cumplían hace algunos momentos atrás. Un retraso bastante largo, generó algunas preocupaciones en estos últimos minutos particularmente, pero ya hay algunos expertos y Matilde también nos cuenta por interno algunas de las razones que pudieron haber motivado este retraso para que finalmente, y pese a que algunos podían especular con que este retraso podía significar finalmente la elección de un papa, puede haber sido, por ejemplo, el retraso en los inicios de los procedimientos, la meditación inicial que hizo el cardenal Raniero, canta a la mesa, puede haber sido mucho más largo de lo que estaba previsto, un problema quizás técnico en la votación, en la logística de los preparativos. Bueno, finalmente, independiente de ese retraso, vemos allí la reacción a esta hora, pantalla dividida en vivo de lo que ocurre en la Plaza de San Pedro. Los cardenales no han logrado la mayoría de los 2/3 para elegir al nuevo Papa. Era algo previsible de todas formas, históricamente, o al menos en el último siglo. Esto ha tardado 2-3 días o incluso 5. Se mantiene entonces tal como estaba pronosticado. Finalmente, Felipe, humo negro es lo que se ve allí a pantalla dividida y que sale precisamente de la chimenea de la Capilla Sixtina a esta hora. 3 de la tarde, 15 horas en nuestro país. Fue el momento exacto en el que comenzó a salir esta fumata desde esta chimenea con este color negro muy oscuro y que refleja justamente esta decisión por parte de los cardenales que están en este cónclave y que reflejan entonces que todavía no hay un acuerdo para lograr estas 89 votos que son los necesarios para elegir al nuevo sumo pontífice. 15 horas con 3 minutos acá en Santiago, en territorio nacional, 9:03 o 21:03 es la hora en Italia, donde en la Ciudad del Vaticano, donde está esta imagen que está dando la vuelta al mundo. Es la primera decisión que se toma en este cónclave, Isel. El aspecto técnico y la composición química de este humo negro se los relato a continuación. Bueno, ya habíamos mencionado que se queman las papeletas, por cierto, de esta votación donde participan los 133 cardenales electores. Todas esas papeletas son quemadas en esta doble estufa, si podríamos llamarlo así. Lo habíamos mencionado más temprano con Matilde. Pero en el caso concreto de este humo son cartuchos que contienen perclorato de potasio, antraceno, un componente del alquitrán de hulla y azufre. Esos componentes químicos dan este característico color negro que marca que se mantiene el conclave. Los cardenales van a continuar precisamente en este secreto a la espera de elegir finalmente al nuevo Papa Felipe. Así es, y de inmediato nos vamos a ir hasta la Plaza de San Pedro, hasta la Ciudad del Vaticano, porque está justamente Matilde Burgos en el lugar donde nos vas a contar, Mati, bueno, la reacción que generó toda esta decisión y esta fumata de color negro. Bueno, pasaron más de 3 horas con 15 minutos para que tuviéramos la primera fumata y entre algunos ya había empezado a fundir el nerviosismo, tanto así que incluso se llegó a pensar que podría haber habido una elección de papa en esta primera votación, porque se pensaba que efectivamente podían estar todavía ahí saludando al nuevo papa, preparando las cosas para salir por el balcón. Bueno, en definitiva eso no ocurrió y lo más probable son varias cosas. Uno, que se haya retrasado un poco más
estas reflexiones que hizo el cardenal Cantalamessa, pero lo más probable, más que eso, es que se trata de la primera votación para 108 cardenales, la mayoría de más de 70 años, que tenía que pararse de su puesto, ir a depositar su voto, y eso tenía que ser contado, estos 133 votos, que son 20 votos más que la vez anterior, o sea, 20 personas más que se tienen que parar, que no son efectivamente todas, tienen la misma actividad. Claro. Por lo tanto, esto sin duda que hizo retardar esta primera votación de este cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Y esto da una pauta de lo que podría ocurrir en los próximos días, porque, claro, van a tener probablemente más expertise, van a haber tomado ya el ritmo, pero de todas maneras son 133 personas que se tienen que levantar de su puesto, ir a dejar su voto, volver y luego hacer el recuento, volver a contar, ponerlos en este hilo, y este hilo es lo que se lleva para finalmente poder quemarlo. También podría, como tú decías, Giselle, hay toda esta necesidad de que primero la fumata, una vez incluso la chimenea se atascó y la sala de la Capilla Sixtina se empezó a llenar de humo. Por lo tanto, tampoco se puede excluir que efectivamente haya habido algún problema con la chimenea. Así que, bueno, todo esto lo vamos a hacer solo después. Sí, exactamente, teniendo en cuenta el secretismo en el que está rodeado este cónclave. Respecto de los procesos anteriores, particularmente en el caso de Francisco, el humo salió a eso de las 7:05 hora local. Tú nos mencionabas allí, Mati, ¿esto podría marcar entonces el ritmo que podríamos ver en las próximas jornadas, teniendo en cuenta que están previstas 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde? ¿Crees que esto pueda cambiar el cronograma en algo o al menos retrasarlo, al menos en el aspecto de la tarde? Bueno, yo creo que sin duda sí lo va a retrasar, porque hemos hablado mucho que son 133, pero parece que se nos olvidó que teníamos que pensar que eran 20 personas más. Claro. Por lo tanto, eso es muy importante. Exactamente. Ahora, Mati, lo que te preguntaba al comienzo tenía que ver con la reacción que generó en el público, porque cuando conversábamos, cuando tomábamos contacto al comienzo, habían cerca de 30.000 personas y ahora ese número de personas que llegaron hasta el lugar aumentó en más de 15.000, entiendo. ¿Cuál fue la reacción? Porque ese ambiente tiene que haber sido muy anormal, ¿no? Sí, un poco de alivio porque, mira, hubo gente que manifestó su decepción porque ya se habían hecho la ilusión de que podía efectivamente llegar a haberse elegido papa. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Mati. Sí, te escuchamos. Ya. Entonces, habían algunos que estaban un poco desilusionados, pero otros que finalmente, los que venían a presenciar una fumata, estaban bastante contentos porque espérate, que me están entrando un montón de llamadas que no son necesarias. Quieren saber de primera fuente. Exactamente. Sí. Miran, es que escuchen, exclusivo, tengo una gran fuente que dice: el retardo es porque querían hablar sin tener que votar rápido. Hay debate. Hay debate. Interesante ese dato, que haya debate. No, esta es una fuente buenísima, que yo no sé cómo es posible tenerla. Mira. Importante dato. Finalmente, yo confío muchísimo en esta fuente, así que es una de las posibilidades. Claro, es una de las posibilidades. A lo mejor esto había quedado expresado antes. También. Probablemente, que si se demoraban era porque querían primero debatir ahí sin tener... Claro, sí, teniendo en cuenta que en rigor lo que se ve en este proceso es precisamente esa votación. Los diálogos, las conversaciones ocurrieron en las congregaciones generales, en los almuerzos, y claro, darse el tiempo, Mati, no sé si tú ahí considerás, de expresar sus opiniones, puede significar que la división es más profunda de lo que podemos creer, quizás. Es que, bueno, si ellos se tomaron este tiempo solamente para poder efectivamente hablar libremente sin tener que votar,
no necesariamente habla de una división, o que efectivamente quieren tener la posibilidad de hablar con libertad, porque recordemos que las congregaciones generales no hay secreto y participan cardenales que no votan, los cardenales que son mayores de 80 años. Por eso que efectivamente es la primera vez que ellos se reúnen y se ven las caras entre 233 que sí van a votar. Por lo tanto, no es extraño que hayan pedido realizar este primer debate a puertas cerradas antes de hacer esta primera votación y no ir a votar solamente por tener que votar, sino que hacerlo después de haber hablado un poco entre ellos. Claramente esto habla de que dentro de las congregaciones no se llegó a ningún acuerdo, pero era lo que ya sabíamos, porque hubo debates fuertes, hubo discusiones bien ahí acaloradas, sinceras, que son las que se tienen que tener en el fondo. Si no hay sinceridad en esto... Claro. Mati, y en esa misma línea, reformulo la pregunta, ¿será que por precisamente este debate o este interés en poder debatir precisamente, que es la información que nos das tú a través de tu fuente, quizás esto podría tardar más en elegir a un líder de la Iglesia Católica? ¿Cómo lo ves tú? Podría ser que, claro, que si hoy día no tuvieron que debatir, efectivamente las votaciones estén más amplias de lo que esperábamos. Claro. Por lo tanto, claro, ya se abren muchas más interrogantes que ahora prácticamente no deberíamos poder responderlas, efectivamente, si el secreto se cumple. Claro. Más aún si son, 133 personas que van a querer exponer sus puntos, si es que hay una discusión previa a la votación, esto puede demorarse mucho más de lo que se contempla por cada proceso de votación en este caso, Mati. Claro. Porque no solamente está este tema doméstico, que es el traslado a la votación, sino que si esto se ha dado porque efectivamente querían hablar sin tener que votar rápidamente y debatir, seguramente esto no va a quedar zanjado en la primera conversación. Claro, seguramente. Mati, si nos pudieras relatar un poco cuál es el ambiente dentro de los fieles católicos ahora que ha surgido la fumata negra. Tú nos mencionabas que en algún momento existía la esperanza de parte de algunos de ellos de que efectivamente este retraso pudiera significar que en rigor íbamos a ver una fumata blanca. Pero ¿cuál es el ambiente ahora, cuando ya se sabe, por cierto, el resultado de esta primera votación? El ambiente, ya la gente, básicamente los que estaban esperando, ya la plaza se está vaciando y la plaza se vacía muy rápido porque tiene distintos accesos, por lo tanto ya dentro de poco podremos incluso, yo creo, tener mejor señal para poder transmitir y vernos, pero ya la gente, claro, ya tuvo la desilusión, los que estaban por ver una fumata pudieron sacar las fotos y ya cada uno se está yendo a su casa porque además a esta hora... hoy día fue una jornada muy soleada, pero comenzó a bajar la temperatura. Ahora debe haber unos 14 grados en la Plaza de San Pedro, por lo tanto, ya la gente que estaba vestida como de verano se está yendo a sus casas. Claro. Sí, Sí, de hecho, Felipe, Mati, lo vemos en la imagen en vivo a esta hora, como precisamente ya la gente que vimos hasta hace algún momento atrás comenzó a abandonar la Plaza de San Pedro y claro, se ve muchísimo más vacía, por no decir de plano que quedan muy pocas personas, al menos en las cercanías a la Basílica de San Pedro, y lo que da cuenta también de que efectivamente solo estaban esperando la fumata finalmente para ver cuál era la decisión, el hito, claro, exactamente, y luego posteriormente retirarse a sus casas, porque recordemos que esto va a continuar el día de mañana. Mati, si nos pudieras hacer allí un resumen de cómo se vienen los horarios entonces para el día de mañana con las 4 votaciones que están proyectadas, si es que en la mañana efectivamente no se llega a un consenso respecto de la elección del líder de la Iglesia Católica. Bueno, lo que está previsto para los próximos días es efectivamente que comiencen las votaciones durante la mañana, cerca de las 10 de la mañana, 9 de la mañana, porque a las 10:30 de la mañana iba a ser la primera votación, pero con este retardo yo creo que vamos a tener que esperar incluso un poco más. A las
estaba previsto también que el almuerzo, por ejemplo, fuera a eso de las 1 de la tarde, esto de las 1 de la tarde, claro, que la segunda votación no pasara después de las 12, 12 y media para que pudieran estar almorzando a la 1 y volver a las 4 para a las 5 tener las 5 y media la primera votación de la tarde y finalmente a las 19 la segunda, pero claramente esto va a tener que cambiar, probablemente vamos a tener un nuevo briefing con el portavoz de la sala de prensa que de alguna manera tendrá algo que decirnos. Sí. Algo que decir y algo que explicar. Uno dice algo que explicar, pero es que uno dice, si uno se atañe el secreto, no deberíamos saber nada. Ahora, sí podríamos saber, por ejemplo, si hubo problemas con la chimenea. Claro. Ese tipo de cosas. Claro, sí es más bien un aspecto técnico lo que motivó finalmente este retraso. Y alargue en los tiempos. Lo que no podemos saber es, digamos, el contenido de lo que está pasando durante estas discusiones, pero algunas cosas que son hechos probablemente más neutros, sí podemos conocerlos. Mati, sí, y en esa misma línea, bueno, tú nos comentabas y deslizabas allí de que tienen contacto precisamente con el equipo de prensa del Vaticano. ¿Está previsto alguna especie de conferencia para los próximos minutos o va más bien cada periodista, cada equipo va por su carril, dando con esa información, al menos ahora que ha iniciado el cónclave? ¿Cómo funciona eso? Mira, la sala de prensa se cierra a las 9 de la noche. Ya son, son las 9:17. De hecho, ya hace un rato estaban tratando ya de que los corresponsales comenzaran a irse y no está previsto que hable nadie de los responsables de la sala de prensa. Más bien lo que están haciendo es tratando de que la gente, porque ahora me estoy acercando a la gente que tenía dentro sus mochilas, sus cosas, las vayan a sacar para... los periodistas que tienen sus mochilas adentro las vayan a sacar para que puedan cerrar efectivamente la sala de prensa. Claro, porque ya es bastante tarde y ellas son más de las 9 de la noche. Tenemos una diferencia de 6 horas precisamente con Italia. Y claro, de hecho, Mati, y te actualizo también respecto a lo que habíamos informado anteriormente, la Plaza de San Pedro está prácticamente vacía a esta hora, en cosa de minutos, por cierto, porque la fumata o el humo negro surgió a las 9 en punto hora local, te diría, 3 de la tarde hora nuestra. Con mucha fuerza, fue clarísimo. Sí, no había lugar a dudas. De un minuto a otro comenzó a salir el humo y fue de un color oscurísimo, te diría incluso mucho más que negro. De verdad que fue clarísima. O sea, que llevan 2 horas esperando la fumata ya, como yo acá, claro, la vimos súper coloreada. Exactamente. Claro, no había lugar a dudas para no hacer interpretaciones. Evidentemente los cartuchos que son utilizados, ¿no? Precisamente se utilizan con esa función, para no generar expectación o generar preguntas dudas sobre si es que efectivamente el color que se está viendo es negro o es más gris y tira más bien para blanco. Mati, ¿cuál es la reacción que ha tenido la prensa italiana en estos últimos minutos? No sé si tú has podido ver o observar. No, porque me vine a la plaza, estaba dentro de la sala de prensa ya cuando terminamos el último contacto, vine a ver un poco qué era lo que pasaba y efectivamente ahí pude tener alguna información adicional sobre lo que se especulaba que estaba pasando, pero una vez que vi el humo negro salí corriendo y estoy aquí en la Vía de la Conciliación viendo cómo también se vacía la sala que está asignada a los periodistas, como están llamándolos para que vayan a sacar las últimas cosas y puedan cerrar. Claro, porque entiendo, Mati, explícanos un poquito, porque para quienes no conocemos este tipo de situaciones ahí en la Plaza de San Pedro, ¿se cierra la Plaza de San Pedro y vuelve todo? No se cierra la plaza, porque la plaza, claro, tiene toda la razón, se cierra la plaza, está pensando en la parte que está fuera como de las vallas, la parte de dentro sí se cierra. Y lo que queda como en lo que antes se usaba como la calle queda liberado. Pero miren, les voy a pasar a Federico Molina porque nos habíamos dividido durante esta tarde para que él tomara reacciones precisamente de la gente que estaba esperando para yo poder
conversar con ustedes, y él viene llegando, de hecho acaba de sacar sus cosas de la sala de prensa, y para que él nos cuente también qué es lo que vivió, cómo se vivió entre la gente. Eso, Federico, por favor. Hola. Cuéntanos, ¿cuál es la reacción? Bien, mira, hubo quizás una montaña rusa de emociones, porque habían todas las personas que habían llegado hasta aquí pensando que iban a ser un poco más puntuales. Pensaron 7, 7:30, más lejano de las 8, no se iba a demorar esta primera fumata, pero en medida que pasaba el tiempo, algunos comenzaron a especular, querían revisar el teléfono, pero el tema de la señal era muy, muy complicado, porque prácticamente un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp se demoraba 2 o 3 minutos en recibirse, pero comenzaban las especulaciones diciendo, podría estar pasando algo extraño al interior, podría darse que esta primera votación del cónclave podría ser de humo blanco, por ejemplo, y que este tipo de conversaciones se dio a mi alrededor. Una multitud que era bastante políglota, había personas de todas partes del mundo, banderas serbias, por ejemplo, banderas polacas con la imagen del Papa Juan Pablo II, y muchas personas expectantes a lo que podría ocurrir durante esta jornada. Finalmente, un minuto antes, diría de las 9 de la noche, finalmente salió esta fumata negra. Hay un detalle importante, que las pantallas gigantes que estaban a los costados de la Basílica de San Pedro, al momento en que comenzó a salir la fumata negra, se apagaron, se fueron completamente a negro, lo cual generó un poco de incertidumbre entre las personas, pero ya cuando se fijaron que estaba la fumata saliendo desde la chimenea de la Capilla Sixtina, ocurrió lo que ocurre en este siglo, todos con su teléfono arriba y tratando de tomar exactamente el mismo video. Así que eso fue un poco las sensaciones. Se terminó esta fumata y rápidamente se fue desalojando el lugar. Yo pude conversar con un par de familias, una familia, por ejemplo, que venía de Galicia, adultos mayores que estuvieron con la cierta ilusión de poder ver hoy día la fumata blanca, pero me dijeron que finalmente van a volver mañana con la misma esperanza, y me dejaron invitado también a Santiago de Compostela. Así que fue una muy buena conversación. Eso, Fede. Bueno, familias fieles que muy probablemente se van a quedar en este lugar, Felipe, Fede, hasta que finalmente salga la fumata blanca. Y todo esto teniendo en cuenta que durante esta jornada vimos hasta 45.000 personas apostadas, por cierto, allí en la Plaza de San Pedro. Exactamente, claro. Y ahora, bueno, Fede, tú tuviste la chance, por ejemplo, de... a ver, esto, lo que tú nos contabas del tema de las pantallas, sirven mucho para que la gente pueda estar más cercano y tenga la imagen de, en una multitud como la que había hoy día, de estas 45.000 personas, puedan tener más cercana esta pantalla. ¿Qué se generó ahí? Porque me imagino que cuando se apagan, algo tiene que haber pasado, me imagino, ¿no? Sí, había mucha incertidumbre, comenzaron automáticamente a especular, pero fueron un par de minutos, o sea, fue un par de segundos, y ya cuando el humo se dio claramente saliendo desde la chimenea, ahí ya fue todo más tranquilo. Fue un proceso bien curioso, porque cuando llegué hasta a lo más adelante que pude en esta hilera que se estaba formando por la vía de las Conciliaciones, estaba muy arriba del sol, y estaba pegando prácticamente en la cara de todos nosotros, y que a medida de que iba pasando las horas se fue escondiendo ese sol y era difícil distinguir, pensaba uno, el humo negro, pero finalmente cuando salió estaba bastante claro. No fue necesario prácticamente ver las pantallas, porque el movimiento automático fue ver la pantalla y luego la chimenea, pero como al no haber pantalla vimos toda la chimenea y ya estaba clarísimo el mensaje. Sí, por cierto. Fede Molina, Matilde Burgos, en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Les queremos agradecer por los detalles que nos han entregado durante esta primera jornada de cónclave, esta primera votación que todavía mantiene en incertidumbre quién será el designado como nuevo Papa, como nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Que estén muy bien, muchachos, y seguimos en contacto durante todo el resto de la jornada y los días que vienen también, pues. Chao, Fede. Chao, nos vemos.
Bien, pues ya hemos llegado al término de Sí. esta jornada Maratónica. maratónica. Sí, por cierto. Pero no la última. No, está claro que no es la última, porque la incertidumbre, como les decía, sigue estando presente. Isel Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos.